Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Una vez que ya hemos hablado de los circuitos serie generales, ¿qué quiere decir generales? Que tenemos más elementos, ya no hay una sola resistencia, un solo inductor, un solo capacitor o condensador, ahora hay varios de cada tipo. Ya sabemos que la formulación es la misma, lo único que hay que tener en consideración es que debemos agrupar los tipos de elementos para poder operarlos previo a la resolución del ejercicio. Pasamos ahora a lo que es circuitos de corriente alterna, las componentes de la corriente. Así como ya hablamos de los triángulos de tensiones, triángulos de resistencias y triángulos de potencias, hoy nos toca hablar del triángulo de corriente o triángulo de intensidades. En este caso, la lógica es muy parecida. Nos dice que tenemos en la hipotenusa una corriente eficaz, en el eje de las axisas o eje X tenemos la corriente activa y en el eje de las ordenadas o eje Y tenemos la corriente reactiva. La base es la misma que hemos venido usando para el triángulo de resistencia, triángulo de tensiones o incluso el triángulo de potencias. Si queremos la corriente eficaz de la hipotenusa, es la raíz cuadrada de la corriente activa al cuadrado más la corriente reactiva al cuadrado. Si lo vemos de forma vectorial, la corriente eficaz es la suma de la corriente activa más la reactiva. Ojo, esto es viéndolo desde el punto de vista vectorial. Luego, si quiero sacarlo por trigonometría, puedo decir que la corriente activa es igual a la corriente por el coseno del ángulo y la corriente reactiva es la corriente por el seno del ángulo. Esto es trigonometría en función de un triángulo rectángulo. Lo mismo que hemos venido utilizando y empleando. Luego, ya aquí rapidísimo, dos problemas de aplicación. Pasamos a resolver el número 1 y queda el número 2, ya sabe, para que usted lo practique. Vamos a presentar acá el ejercicio y anotamos los datos. ¿Qué me dice? La intensidad de corriente de un circuito eléctrico tiene un valor eficaz, ojo, me da un valor eficaz de corriente igual a 30 amperios. Y está retrasada respecto a la tensión. Ojo con este dato. Voy a ponerlo aquí, corriente en retraso. Ya vamos a ver por qué ese detalle me lo da. ¿Qué me dice? Un ángulo, está retrasado un ángulo igual a 40 grados. Calcular las componentes, obviamente la corriente activa y la corriente reactiva. Aquí, importante, primero, ¿qué tiene que ver esto que me dice que la corriente está retrasada con respecto a la tensión o al voltaje? ¿Qué quiere decir? Aquí hay dos opciones. Este circuito puede ser predominante inductivo o predominante capacitivo, pero ya con esta frase ya me dice qué es. ¿Se acuerda? Que era una corriente en retraso con respecto a la tensión. Aquí, aclaro este detalle, ¿no? Esto que dice retraso me quiere decir que es predominante inductivo. ¿Por qué? Recordemos la gráfica. En la parte superior teníamos los inductores, en la parte inferior el condensador y en la parte central la resistencia. Si me dice que estamos en retraso, significa que yo tengo por este lado mi fasor. Esto es en retraso. Aquí estaría mi ángulo. Si en cambio el problema me dice que estoy en adelanto, el fasor se encuentra del lado inferior. ¿Por qué? Porque obviamente si estoy en retraso quiere decir que soy predominante inductivo, o sea que el circuito es inductivo. Y si me dice que estoy en adelanto, el circuito es predominante capacitivo. ¿Hacia dónde va nuestro fasor? Si no hay inductores ni condensadores, ya sabemos que el circuito es simplemente resistivo, por eso se queda en el eje de las axisas o en el eje X. Pero ya aquí nos da un dato. Quiere decir entonces que nuestro sistema es predominante inductivo. Puede tratarse de un motor, un motorcito, una bombita de agua. Entonces, aquí me da los datos, me dice, bueno, veamos, corriente eficaz, y la eficaz es la que está en la hipotenusa, entonces yo la dibujo de esta forma. Corriente eficaz, 30 amperios. Ángulo, 40 grados. Importante, aquí importante, este gráfico no es lo mismo si yo cojo y digo, bueno, hipotenusa, vamos a ponerla hacia abajo, y digo 30 amperios. Ángulo, 40 grados. Estos dos gráficos no son iguales. Mucho cuidado. Esto es un gráfico predominante inductivo, porque estoy obviamente con el ángulo hacia arriba, y este es predominante capacitivo, porque el ángulo va hacia abajo. Si me calificaran solo las respuestas numéricas, da igual cuál use. Pero si me califican la representación gráfica,
Aquí ya hay una gran diferencia, ¿eh? Mucho detalle con eso de ahí. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Usamos el de la izquierda. ¿Y qué me dice ahora? Bueno, ya tengo mi hipotenusa. No sé cuánto vale mi cateto opuesto ni cuánto vale mi cateto adyacente. También sé que mi cateto adyacente es mi corriente activa y mi cateto opuesto es mi corriente reactiva. Tenemos un triángulo rectángulo de toda la vida, podemos empezar a operar. En este caso, ¿qué me dice? Bueno, una de las fórmulas de este tipo de triángulo rectángulo es que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Al cuadrado de los catetos. En este caso, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Esto es de toda la vida. Luego, otro tipo de fórmula que yo puedo emplear acá. Veamos. Seno del ángulo. El seno del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hasta ahí ya tenemos Pitágoras y dos funciones trigonométricas. Podemos usar cualquiera de estas dos funciones porque ya tengo la hipotenusa que vale 30 y ya tengo el ángulo que vale 40. Puedo hallar mi cateto opuesto, que es mi corriente reactiva. Entonces voy a ponerlo por acá abajo. Seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es mi corriente reactiva, sobre la hipotenusa, que son los 30 amperios. Y de aquí yo puedo despejar corriente reactiva. Corriente reactiva es igual a 30, está dividiendo, pasa a multiplicar, por el seno de 40. ¿Cuánto equivale nuestra corriente reactiva? Y para la corriente activa ahora uso el coseno. Coseno de 40 es igual al cateto adyacente, que está aquí abajo, corriente activa, sobre la hipotenusa, que vale 30. Lo mismo, este 30 está dividiendo, pasa a multiplicar y mi corriente activa es 30 por coseno del ángulo. Importante también que usted recuerde, bueno, voy a ponerlo por acá, por si acaso, en nuestro triángulo rectángulo, esto es hipotenusa, y si este es el ángulo, esto sería mi cateto adyacente al ángulo, y este es mi cateto opuesto al ángulo. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque luego si el ángulo se mueve a la parte superior, cambian los catetos. Pero de forma general lo dejamos expresado de esa manera. Antes de encontrar los valores de las corrientes activa y reactiva, que ya están ahí las formulaciones, vamos a repasarlo del tema del atraso y el adelanto. En este caso, recuerde, vamos a poner acá primero el plano. Aquí tenemos la resistencia y aquí tenemos los inductores. Y acá tenemos los condensadores. Vamos a hacer el ejercicio. En este caso, recuerde, usted solo tiene resistencias o cargas resistivas en una instalación, su fasor va a quedarse en el eje de las X o el eje de las abscisas. En este caso, la corriente, ¿y qué significa que el fasor o el vector se quede en el eje de las abscisas? Que la corriente y la tensión van a estar en fase. Vamos a colocar por acá el dibujito de corriente y tensión en fase. De esa forma. Están en fase. Si comenzamos a colocar, ejemplo, motores en nuestra instalación, este fasor va a comenzar a subir. Porque ya no solo es resistivo, ahora es resistivo inductivo. Porque coloqué motores. Entonces, ¿qué ocurre con esta corriente y esta tensión? Ya no van a estar en fase. Y aquí empieza eso del desfase. Pero hay un detalle. Cuando hay un desfase, hay dos opciones. O bien la corriente y la tensión, la una con la otra, ¿está en adelanto o está en atraso? Bueno, aquí dibujé, vamos a hacerlo de esta forma. Ahí. La más pequeñita, digamos que es la corriente y la más grande es la tensión. Aquí hay dos opciones. O la corriente está en adelanto o la corriente está en retraso. Entonces, ¿de qué depende? Depende del tipo de circuito. Si es un circuito inductivo, se dice que la corriente retrasa al voltaje. Si yo ahora ya no tengo motores, sino que tengo, por ejemplo, en mi instalación muchas computadoras, muchas laptops, que son equipos electrónicos, este fasor va a comenzar a ir hacia abajo.
porque tengo muchas cargas capacitivas. Entonces, ¿qué sucede con la corriente y el voltaje? Ahora digo que la corriente ya no retrasa, sino que adelanta a la tensión, al voltaje. Eso es lo que ocurre con este tema del desfase y lo que es corriente en atraso y corriente en adelanto. Ojo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con las dos señales, corriente y tensión. Cuando digo la corriente en retraso, sí, pero ¿con respecto a quién? Obviamente con respecto a la tensión. Ojo con ese detalle. Obviamente casi no lo decimos, bueno, corriente en retraso, pero usted ya tiene que comprender que es corriente con respecto a la tensión. Cuando digo retraso o cuando digo adelanto, tengo que ver corriente con respecto a tensión. ¿A cuánto equivale la corriente reactiva y la corriente activa? Ya tenemos acá los dos parámetros, 30 por seno del ángulo, 30 por coseno del ángulo. ¿Cuánto serán esas dos corrientes? La corriente reactiva, 19,28 amperios, y la corriente activa, 22,98 amperios. Perfecto, ahí tenemos los dos datos que nos pide el ejercicio, 19,28 y 22,98. Ahora, si usted quisiera armar el triángulo de corrientes, pues lo podría hacer. Incluso hasta aquí, 30 amperios, 40 grados, corriente activa 22,98 y corriente reactiva 19,28. Ahí tenemos el triángulo de intensidades. Entonces ya hemos pasado por triángulo de tensiones, triángulo de resistencia, triángulo de corrientes y obviamente el triángulo de potencia de toda la vida. Pasamos a la diapositiva. No se olvide que el problema número 2, bastante corto asimismo, es para que usted practique y se ponga a prueba con el triángulo de corrientes. Ahora pasamos a lo que es principio de separación de potencias. Importante este detalle. Tiene que ver también con el triángulo de potencias. ¿Qué me dice? Bueno, en una red de corriente alterna de frecuencia constante se pueden conservar por separado las potencias activas y reactivas. Me dice, la potencia activa total de un conjunto de receptores, en este caso de cargas, es igual a la suma de cada una de las potencias activas. Luego, la potencia reactiva total también asimismo es la suma de todas estas potencias reactivas. En otras palabras, en un conjunto de varias máquinas, yo puedo sumar todas las potencias activas y todas las potencias reactivas de forma aritmética directa. Ejemplo, tengo una máquina de 2 kilovatios y tengo otra de 5 kilovatios. ¿Cuánto será la potencia activa total? Pues bien, 2 más 5, 7 kilovatios. Directo. Entonces, eso es lo que nos dice esta diapositiva. Y luego, una vez que ya tengo las potencias activa y reactiva total, puedo sacar la aparente total con el mismo triángulo rectángulo que hemos venido utilizando, ¿no? En tema Pitágoras. S es igual a la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Para eso planteamos un primer problema donde tenemos dos elementos. Pasamos a la pizarra y escribimos los datos de estos dos elementos. Primero me dice, a una línea eléctrica de corriente alterna senoidal de 220 voltios y una frecuencia de 60 hercios, se conecta una estufa, voy a poner aquí estufa 1, de 2 kilovatios y se conecta un motor M1 de 0,75 kilovatios y un factor de potencia, ojo acá, igual a 0,8. Y observe que me dice inductivo. Ya sabemos que si esto es un motor, va a ser predominante inductivo. Por ende, la corriente en esta máquina va a estar en retraso con respecto al voltaje. Recuerde, corriente, retraso con respecto al voltaje. Ponemos ahí los datos. ¿Qué más? Bueno, ahí me pone en paréntesis algo interesante que usted ya sabe. Usted ya sabe que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Eso lo dejamos escrito ahí como formulita, ¿no? Pero eso ya lo sabe. Luego me pide, punto A, hallar la potencia activa total. Vamos a poner una T minúscula para saber qué es la total. Potencia activa total, potencia reactiva total y potencia aparente total.
Y si ya tengo el triángulo de potencias, me pide también la corriente del sistema. Y, obviamente, el factor de potencia, que sabemos que es, recuerde, el coseno del ángulo. Borramos la diapositiva y comenzamos a operar. Aquí se puede desarrollar este problema de varias formas. Yo puedo armar un triángulo de potencias para cada máquina y lo voy a hacer de esa manera para ir aclarando ciertas dudas. Veamos, voy a dibujar el triángulo de potencias de la estufa. Como la estufa solo me dice que tiene 2 kilovatios, ¿qué significará esto? Que el factor de potencia en esta máquina es igual a 1. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a ver la gráfica. Me dice entonces que yo tengo una potencia de esta forma. Aquí tenemos la potencia activa P y resulta que aquí está la potencia aparente S. En otras palabras, si yo dibujara mi triángulo de potencias, sobre esta línea está P y sobre esta línea está S. ¿Por qué? Porque no existe, no hay potencia reactiva. ¿Por qué no hay potencia reactiva? Porque el factor de potencia es 1. Profe, ¿y usted cómo sabe que el factor de potencia es 1? Por dos razones. Primero, porque solo me dijeron, la estufa tiene 2 kilovatios. Si no me dan más datos, el factor de potencia es 1. Y dos, porque una estufa es una carga netamente resistiva. ¿Por qué? Porque tiene ahí la estufa una espiral resistiva donde se coloca la corriente eléctrica, se calienta y eso genera temperatura. Entonces es una carga netamente resistiva. Por esos dos principios se sabe que no hay corriente reactiva. Quiere decir que no existe esto de acá, lo que es la corriente reactiva Q. Esto de acá no existe, cero para la estufa. Por ende, P es igual a S. En la estufa, ojo acá, hacemos acá una división y ahora voy a dibujar el triángulo de potencias, pero del motor 1. Aquí ya cambia la cosa. Aquí me dice que tengo una potencia activa P de 0,75. Ojo, acá es igual a 2 kilovatios y esto es igual a 2 voltioamperios. No nos olvidemos, es igual. Ahí tengo 0,75 kilovatios, pero me dice que hay un factor de potencia de 0,8. Ahora, si ya tengo, ojo acá, ¿cierto? Aquí es el factor de potencia total, cuidado, total, no el de esta máquina. Ahora, si ya tengo el factor de potencia, ¿qué puedo hallar? Recordemos que aquí va a aparecer una potencia aparente y aquí va a aparecer una potencia reactiva. ¿Qué debo de hallar yo? Bueno, por lo menos el ángulo que aparece acá. ¿Y cómo hallo ese ángulo? Pues bien, con este factor de potencia. Correcto. Podemos decir que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo y a su vez el ángulo es igual al coseno a la menos 1 del factor de potencia. El ángulo es igual al coseno a la menos 1 de 0,8. Porque eso sí nos da el problema. ¿Cuánto será este ángulo? Nos da un ángulo de 36,87 grados. Quiere decir que aquí tenemos un ángulo, ojo, de 36,87. Y ahora sí, con función trigonométrica yo puedo resolver. Vamos a hacerlo aquí al lado. ¿Qué me dice entonces? Bueno, veamos. Por función trigonométrica, si ya tengo el ángulo y ya tengo el cateto adyacente, yo puedo sacar lo que es la hipotenusa y el cateto opuesto. ¿Qué nos interesa? Nos interesa por ahora el cateto opuesto. Entonces voy a usar la tangente, observe. Tangente del ángulo, que ya conozco, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esa es la tangente del ángulo. Entonces, ya tengo el ángulo, ya tengo el cateto adyacente, 0,75, lo que no tengo es el cateto opuesto. Entonces voy a decir, la tangente de 36,87 es igual al cateto opuesto, que es mi potencia reactiva, sobre mi cateto adyacente, que es 0,75. Despejo potencia reactiva, esto está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda que es igual la potencia reactiva a 0,75 por la tangente de 36,87. ¿Cuánto será esa potencia reactiva? Aquí hago una separación para seguir operando.
Me pasan el dato 0,56. Ojo acá, aquí era 0,75 kilovatios. Por ende, aquí será kilovoltio amperio reactivo. Si aquí hay kilovatio y este kilovatio lo pasé acá, esto es kilovoltio amperio reactivo. Ojo con las unidades. Ya tengo entonces, vamos a hallar la potencia activa total. Sería la potencia activa de la estufa, 2 kilovatios, más la potencia activa de mi motor, que es 0,75 kilovatios. ¿Cuánto será la potencia activa total? 2 más 0,75 nos da 2,75 kilovatios. Tenemos el primer dato, 2,75 kilovatios. Luego, potencia reactiva total. Pues aquí es más fácil. La potencia reactiva de la estufa es 0, porque no había. Y la potencia reactiva del motor, 0,56 kilovoltiamperios reactivos. Por ende, la potencia reactiva total será la del motor, 0,56 kilovoltiamperios reactivos. Tenemos otro dato, 0,56 kilovoltiamperios reactivos. Recuerden, no tenía la estufa potencia reactiva. Y si ya tengo P y Q, puedo hallar S por Pitágoras. S es igual a la raíz de P cuadrado, en este caso sería potencia total al cuadrado, más potencia reactiva total al cuadrado. De esa forma, reemplazamos valores y me queda 2,75 al cuadrado más 0,56 al cuadrado. ¿Cuánto será nuestra potencia aparente en nuestro sistema? Ojo, cuando digo sistema, significa, vamos a tratar de ponerlo por acá, que tengo una línea donde se conecta como máquina, como tal, una estufa y se conecta a un motor. Vamos a ponerlo monofásico por ahora, ¿no? Estamos trabajando ya es en la línea. Estamos hallando los datos de la línea porque es totales, potencias totales. Nos da una potencia aparente de 2,80 kilovoltiamperios. No voltiamperios. ¿Por qué kilovoltiamperios? Porque todo está en kilo. Kilovatios, kilovoltiamperios, kilovoltiamperio reactivo, kilovoltiamperio. Ahí tenemos el tercer dato. Kilovoltiamperios. Perfecto. Y ahora, ¿cómo hallamos la corriente del sistema? Aquí voy a usar una de las fórmulas que ya hemos visto. Recuerde, aquí era igual también la potencia S. ¿Se acuerda? Había otra formulita que tenía que ver con voltaje y corriente. Era igual a voltaje por corriente. ¿Cuál es el voltaje de la línea? Ya me lo da, 220. Entonces ya tengo la potencia aparente, 2,8. Ya tengo el voltaje, 220, no tengo la corriente, la puedo despejar. Corriente es igual. Ojo acá, algo importante, esto está en kilovoltiamperios. Para sacar amperios hay que colocarlo directo en voltioamperios. En otras palabras, hay que multiplicar por 1000 esta potencia. Porque recuerda, aquí está en kilovoltiamperio. Entonces, 2,8 por 1000 es 2800 dividido para 220. Ojo con ese cambio que acabo de hacer. Aquí la potencia aparente S está originalmente en kilovoltiamperios y yo necesito solo voltioamperio. Entonces, ahora sí puedo realizar la división. 2800 dividido para 220. ¿Cuánto será esta corriente presente en la línea? Me dan el dato, 12,72 amperios. Importante, voy a colocar el dato y repito esta parte. Cambié las unidades, el múltiplo de la potencia aparente, porque aquí está en kilovoltio amperio. Y no puedo dividir o simplificar kilovoltio amperio sobre voltaje. Por eso tengo que colocar solo voltio amperio. Y ahora sí puedo simplificar voltios con voltios. Y me queda amperios. Eso es lo que pasó acá. Y por último, el factor de potencia total también ya lo podemos hallar porque tenemos P, Q y S. Eso lo tenemos por acá arriba. ¿Cómo se halla
Factor de potencia con el coseno del ángulo. ¿Y a qué era igual el coseno del ángulo? ¿Se acuerda? La función trigonométrica. Coloquémosla aquí al ladito. Coseno del ángulo es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ya tengo el cateto adyacente. El cateto adyacente en nuestro triángulo de potencia, ¿a qué es igual? Recuerde, nuestro triángulo de potencia, cateto adyacente es potencia activa. Entonces, el coseno del ángulo, que es el factor de potencia, es igual a la potencia activa total sobre nuestra potencia aparente total. Dividamos esos dos datos, potencia activa total dividido para potencia aparente total. Y ahí aparece el factor de potencia. En este caso, la potencia activa total equivale a 2,75 y la potencia aparente, vamos a ponerlo acá, dividido para 2,80. ¿Cuánto vale ese factor de potencia? Este factor de potencia, que es la división de las dos potencias activa y aparente, nos da 0,98. Ya sabemos que el factor de potencia no maneja unidades. Y ahí tenemos la resolución de nuestro problema. Y tener en consideración que hemos hallado los datos de la red eléctrica. Porque nos dieron fueron los datos de la estufa y los datos de un motor. Y todos estos parámetros son de nuestra red eléctrica. ¿Cuál es la potencia activa total, la potencia reactiva y aparente total? La corriente general del sistema y el factor de potencia total de la línea. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.